Muy bien, buenas noches, que Dios los bendiga. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Permítanme presentarme, mi nombre es Daniel, vengo de Uruguay, aunque yo soy de Chile. Sirvo en el campo misionero ya por más de 30 años, para ser más exacto, unos 31, 32 años en el campo misionero. Llevo unos 17 años, 18 años viviendo en Chile, en Uruguay. Estoy felizmente casado. Mi esposa es de Uruguay, se llama Raquel, y ya está sirviendo al Señor conmigo en el ministerio a tiempo completo. Tenemos 2 hijas maravillosas. Mi hija mayor se llama Micaela, ella ya tiene 24 años. Ella salió del hogar al campo misionero, salió de Uruguay rumbo a Argentina y está sirviendo al Señor por 3 años ya en Argentina. La más pequeña, que ya no es tan pequeña, tiene 22 años, se llama Romina, y ella en unas 2 o 3 semanas más va a comenzar un curso de estudios bíblicos, y va a estar 9 meses internada estudiando la Biblia. Con familia así, ¿para qué quiero otra familia, hermano? Y doy gracias al Señor. Ahora, ¿por qué te comento tanto esto? Porque el tema precisamente que vamos a hablar es sobre familias victoriosas. Pero déjame contarte mi historia. Yo nací en un pueblo pequeño, desconocido incluso para muchos chilenos. Hay chilenos que yo les pregunto, ¿conoces el pueblo donde yo nací? Y no lo conocen. Es un pueblito que está en la precordillera de la cordillera de los Andes, pero allá en Sudamérica. Es un pueblo minero, ya desconocido para muchas personas. Yo nací en ese lugar. A los 20 días de haber nacido, mi madre murió. Y por haber muerto mi madre, era el menor de 7 hermanos. Mi padre ya era un hombre anciano y me tienen que adoptar. Fui adoptado por unos tíos, me crié con estos tíos durante toda mi vida. Fueron 20 y tantos años antes de salir yo al campo misionero que yo me crié, me eduqué, me formé con esta familia. Una familia muy pobre, pero muy pobre, en un ambiente de mucha pobreza. Pero a pesar de toda la pobreza que tenía esta familia, tuvo la valentía de tomar otro niño que no era parte de su familia y criarlo, educarlo, alimentarlo, vestirlo. Y para mí, hasta el día de hoy, eso ha sido muy honroso. Y por qué no decirlo también, las raíces cristianas vienen de allí. Con edad de 4 años aproximadamente, mi madre de adopción fue sanada milagrosamente. Ella había quebrado su pierna y había un pastor que arreglaba hueso, le llamaban el arregla hueso. En aquella época, no sé cómo sería acá en El Salvador, pero en aquella época, te estoy hablando muchos años atrás, la gente no iba mucho al médico. Entonces, la misma persona que le arreglaba los huesos a los animales, le arreglaba los huesos a las personas. Le ponía una tablita por acá, una tablita por acá, un poco de barro, no sé cómo, y le apretaban bien ahí, hermano. Primero le hacía unos movimientos, crash, crash, ¿no? Y después le entablillaban, decían en Chile. Y recuerdo que este hombre, mientras le arreglaba los huesos de la pierna, le decía, mira, yo te puedo sanar,
pero esto te va a tomar tiempo. Sin embargo, hay alguien que te puede sanar en forma instantánea. Y ese que te puede sanar en forma instantánea se llama Jesús de Nazaret. Si tú me permites, yo puedo orar por ti. A lo que mi madre accedió y le dijo, bueno, ore por mí. Él era pastor, oró por mi mamá y ella nos cuenta a nosotros que ella esa noche tuvo un sueño. Y en ese sueño venía un hombre de blanco y le hacía exactamente los mismos movimientos que le hacía este pastor. Fin de la historia, al día siguiente ella estaba en la cocina preparando el desayuno para la familia. Entonces, la vida familiar para mí ha sido una verdadera escuela. Cosas muy buenas y cosas muy malas. Cosas de aprendizaje y cosas también muy, muy tristes, que me tomaría mucho tiempo para poder contártelas. En medio de toda esa situación familiar que yo viví y dentro de las experiencias tristes que tuve en mi vida, porque lo que acabo de contarte es una parte linda de la historia, la parte triste es que a pesar de que mi familia era una familia cristiana y que iba a la iglesia, su compromiso no era tan profundo con Jesús. Hay gente así, hay gente que va a la iglesia, se congrega en la iglesia, va toda la familia a la iglesia, pero no tienen un compromiso. O sea, el hecho de que la persona vaya a la iglesia no necesariamente quiere decir que tiene un compromiso con Jesús. De hecho, mi padre le fue infiel a mi madre. ¿Y con quién le fue infiel? Con una hermana de la iglesia. Empezó a ministrarla y se fue a la casa de ella a ministrarla, hermano. Qué bueno que esas cosas aquí en El Salvador no pasan. Identificado, hermano. Ese tipo de cosas a mí también me llevaron a tener muchos problemas con la visión de familia. De hecho, antes de tener una conversión real con el Señor, yo había tomado la decisión de vivir la vida, o sea, tener una pareja, ¿me entienden? No tener un compromiso de familia, porque tenía malas experiencias, porque mis amigos tenían malas experiencias, porque los vecinos tenían malas experiencias, y yo había decidido que realmente, ¿para qué comprometerme con eso si al final no sabemos si iba a ser un compromiso real? Cuando yo me convierto al Señor, en una iglesia pequeña, más pequeña que esta, también de raíz bautista, el Señor me da una palabra y me habla y me dice, Daniel, la familia que yo tengo para ti es una familia distinta a la familia que tú conoces. Y esa familia que yo te voy a dar será una familia de restauración para tu vida. A mí me costó creer en esa palabra, me costó mucho creerla. Pasaron los años, yo conocí a mi esposa Raquel, una misionera, hija de pastor, nos casamos. El primer año tuvimos muchos problemas, muchas peleas, el segundo año también. Bueno, dejémoslo ahí, ya teníamos algunos encuentros cercanos del tercer tipo, hermano. ¿Ya? Muchas discusiones, muchas diferencias, éramos también de culturas distintas, ella muy racional, yo muy místico, ella con los pies en la tierra, yo con la mente en el cielo. Entonces teníamos diferencias, teníamos cierto tipo de discusiones muy fuertes. Y yo recuerdo que en medio de una de esas discusiones, donde yo tenía la sensación que esto no iba a durar mucho, me estoy bañando y bañando, no estaba orando, no estaba en mi intimidad con Dios, me estaba bañando, hermano. No sé si Dios te ha hablado en el baño. Qué bueno que Dios entra al baño también, ¿no? Y me estaba bañando y de pronto tengo una sensación. No es que haya sido una voz que te dijera, el Señor te dice. No, fue una sensación interna que me decía, aquí el único
que está causando problemas dentro del matrimonio eres tú. A las mujeres les gustó, ¿ah? El único que está causando... Y de pronto yo me di cuenta que arrastraba miedos del pasado, que arrastraba toda esa bagaje, como dicen en Brasil, ¿no? Con todos esos conflictos del pasado, y yo lo había traído a mi propia familia. Ahora, yo descubrí en todos estos años, ahora en unos días más, de hecho el 1 de marzo, vamos a cumplir 27 años de matrimonio. Así que Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Yo descubrí que la familia es un verdadero campo de guerra espiritual. ¿Y por qué es un campo de guerra espiritual? Porque es la puerta abierta a la expresión de Dios en la tierra. Y para eso, obviamente, yo quiero usar un material que he traído y quiero que veamos allí en el Salmo 127, versículo 1. Y creo que lo tenemos por ahí, no sé si... Salmo 127, versículo 1. Búsquelo tranquilamente, que mi vuelo sale el domingo, así que no hay problema. Tenemos tiempo. Dice, si Jehová, ahí está el cántico gradual para Salomón, ¿no? Está el título. Eso que ven ustedes ahí, cántico gradual para Salomón, es el título del Salmo que en la cultura hebrea iba incluido prácticamente en el Salmo, ¿no? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando el Señor me habla sobre primero el matrimonio y luego la familia, era aproximadamente el año 95. Y yo venía de un proceso de crecimiento espiritual, de búsqueda del Señor, y Dios me dio una palabra que Dios iba a darme un regalo, y a través de ese regalo Dios iba a hacer cosas tremendas en mi vida y en todo lo que tenía que ver con el ministerio. Cuando yo conozco a Raquel, ¿no? Empiezo a entender que había muchas cosas en mi vida que serían un complemento de aquello que Dios haría a través de ella. Que habían cosas que a mí me faltaban y que ella tenía. Y que habían cosas que a ella le faltaban y que yo tenía. Por eso a veces cuando los novios se conocen, a veces le atraen las diferencias. ¿Se han dado cuenta? Le atraen. Pero si no saben tratar la diferencia, después dentro del matrimonio se transforman en una gran guerra, en un gran conflicto. Y eso fue lo que aconteció con nosotros los primeros años, que esas grandes diferencias que nos atraían se transformaron en las grandes peleas después. Y terminamos, obviamente, por la misericordia del Señor, entendiendo el propósito. Ahora bien, ¿por qué yo cito este pasaje? Porque cuando Dios crea al hombre, automáticamente Dios no piensa en el individuo. Dios no piensa, y nosotros ahí estamos mirando un cuadro, ¿ya? Cuando Dios crea al hombre, y tú miras allí en el libro de Génesis,
En el libro de Génesis nosotros vemos que Dios automáticamente está pensando en la familia. De hecho, Dios mira y tiene una idea. Y dice el texto bíblico, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo crea? Pero ¿qué es? Hombre y mujer. ¿Quién lo dijo por ahí? Los crea hombre y mujer. No me quiero meter en teología y capaz que no me inviten más, pero no importa, ya me metí. Cuando pensamos en la imagen de Dios, ¿en qué piensa la gente? En el hombre. Qué silencio que hay acá. Pero ¿qué dice la Biblia? Ustedes son bíblicos, ¿no? Piensa lo que dice el texto bíblico. Hagamos al hombre a nuestra imagen ¿y qué crea Dios? Al hombre y a la... Oh. Entonces, cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, ¿de qué hablamos? De hombre y mujer. Amén. Este es un tema que a veces nos queda marcando, ocupado, porque tenemos una tendencia un poco machista, pero no me voy a meter ahí porque si no los hermanos se van a enojar conmigo y las hermanas van a empezar a decir, sí, pastor, dele, pastor. ¿Ok? Entonces, la imagen creadora de Dios es la imagen de familia. ¿Sabes por qué? Porque el proyecto era tener hijos. El proyecto era multiplicarse. Cuando Dios crea el mundo, lo crea para ser llenado. Dice Génesis 1:28, llenen la tierra. Y para llenar la tierra, ¿qué hay que hacer? No entren en detalle. Ya hay que multiplicarse. Y para multiplicarse se necesita un hombre y una. Tiene que estar muy claro en este siglo esto, hermano. Muy claro. Hombre y mujer. Dice, llenen la tierra. Entonces, cuando el hombre está solo en el huerto, ¿ya? No es que Dios está pensando, hoy necesita tanta ayuda, le voy a hacer una ayuda idónea que planche, que lave la ropa, que la cuelgue y que le tenga la comida calientita cuando llegue el trabajo. ¿Está pensando en eso? No. Y la hermana fue la primera que me dice no. Y acá están callados los varones. ¿Tenemos varones en la iglesia o no? Amén. Y resulta cierto que no. ¿Por qué? Porque el plan de Dios nunca, jamás hubiera podido llevarse a cabo sin un hombre y una mujer. Jamás. La promesa a Abraham, jamás. Jamás. Usted dígame que es el patriarca, que es el superhombre y que aquí la figura de hombre y el hombre, querido varón. Jamás la promesa en Abraham se hubiera cumplido sin una Sara. Jamás. Sin una Sara, imposible. Entonces nosotros vemos el cuadro, Dios, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en hijos, en familia, ¿no? Hombre y mujer, ¿tá? En herencia. Este hombre y esta mujer se iban a multiplicar y ellos se iban a transformar en abuelos. Yo ya estoy preparándome para esto. Me estoy maquillando, todavía no lo soy. Abuelo, ¿por qué? Porque
la siguiente herencia se transformaría en familia. Y luego vendrían ciertos hijos, ¿ya? Y los primeros se convertirían en bisabuelos y tendrían nietos y... Esto es un círculo de bendición. Es el ciclo de Dios para bendecir a las naciones de la tierra. En este círculo, en este ciclo, en este ambiente, Dios traería cierta educación, enseñanza, formación, cuidado integral, aprendizaje. En este círculo Dios tenía planificado que el hombre y la mujer, los niños, crecieran en un ambiente de seguridad. Ningún otro ambiente de seguridad podría ser tan seguro como el ambiente de la familia. Dios tiene una habilidad tremenda, la unión entre hombre y mujer en intimidad. Intimidad, obviamente intimidad sana. Hijos que se crían dentro del vientre de una mujer. Esto es maravilloso. Dios lo planificó así. El ambiente más seguro de un ser creado por Dios es dentro de otro ser creado. ¡Wow! El ambiente más seguro de un ser creado es dentro de otro ser creado. Es como delegando responsabilidad. Dios creó a Adán y Eva, ya cierto, a Adán lo creó del barro, misterio. A Eva de la costilla, misterio. No sabemos mucho cómo fue. No sé, al menos la hermana, no sé si usted sabe. Yo no tengo idea cómo fue, pero fue. Fue. Pero de allí en adelante ya no más. Para que vinieran los hijos que se necesitaba un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque la mejor manera de amar es sentir que algo viene de ti. La mejor manera de darlo todo, de cuidar, es porque hay algo que viene de ti, es tuyo, es tu herencia, es tu bendición. Y el día que tú partas de esta tierra, tienes la sensación que algo queda de ti. Dios lo pensó así, pero el hombre cayó en el huerto del Edén. Y no solamente cayó el hombre, sino que también cayó la familia. Vamos al siguiente cuadro, a la siguiente imagen. Al caer la familia, se produce un conflicto tremendo. No sé si alcanzan a ver. Hay una pérdida ¿de qué? De la autoridad paternal. Y cuando digo autoridad paternal, estoy hablando de hombre y mujer. No hablo solo de hombre. Se pierde el afecto natural, se cae en rebelión, y si miramos la parte de arriba del cuadro, ¿cierto? Se cae en rechazo. Y dice el texto bíblico que Dios le había dicho al hombre, no comas del árbol. Y cuando el hombre come del árbol, toma una decisión de querer vivir la vida a su manera. Pero no solamente es perjudicado Adán y Eva, escúcheme bien. El perjuicio de Adán y Eva va a caer sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque Adán y Eva ahora quieren gobernarse ellos. No quieren que Dios administre la familia. Y lamentablemente la primera familia disfuncional, la primera familia con crisis en el universo es la familia de Adán.
Dios jamás quiso que Caín matara a Abel. Piensen esto, ¿cuál es la razón? Porque hay gente que se pone a pensar y dice, Dios tenía planes, Dios tenía un propósito, Dios tenía un sueño. ¿Cómo Dios va a tener un propósito de destruir una familia? Eso jamás fue un propósito de Dios. Jamás fue un sueño de Dios. Si Dios crea la familia, crea para que la familia sea de bendición. Sin embargo, un desastre terrible acontece. El celo de Caín lo lleva a cometer un crimen. Mata a su hermano, una plataforma de odio. ¿Dónde nace ese odio? ¿De dónde viene? Caín es castigado, es expulsado. Ahora, bien, decimos nosotros, qué bien, sí, porque mató a su hermano, tiene que irse. Ahora piense, ¿dónde está Eva? ¿Dónde está Eva el día que Dios le está diciendo a Caín, tú te vas de aquí? ¿Dónde está Adán? ¿De dónde venía Caín? Venía de la pancita de Eva. ¿Quién era Caín? Caín era el que trabajaba codo a codo con Adán. ¿Sabía usted eso? Porque Abel cuidaba ovejas, pero Caín era labrador. ¿Y sabes qué oficio tenía su padre Adán? Era labrador. Ahí estaban codo a codo trabajando la tierra, culpiendo la tierra, sembrando la hortaliza, poniendo las papas. Y ahí estaba su hijo creciendo lado a lado. Era Caín. Pero ahora está lejos. Y su otro hijo está muerto. ¿Por qué Satanás odia tanto la familia? Satanás odia tanto la familia porque es el lugar más seguro donde puede crecer un ser humano. O era, porque después la iglesia tuvo que empezar a cumplir un rol familiar, pero no siempre lo cumple. Hay gente que va en busca de un pastor o de los pastores como si fueran sus padres, pero no son los papás. Y ahí están llamando al pastor, 10 de la noche, 11 de la noche, pastor, ¿puedo visitarlo? Y el viejito está cansado y te recibe igual. Pero la iglesia no tenía esa función. Ahora vamos al siguiente cuadro. Si podemos ir al siguiente. O si no me quedo por los siglos, lo sigo hablando, ¿no? ¿Qué sucedió? Al romperse el vínculo familiar, nace el individualismo. Y el ser humano ya no se siente seguro dentro del contexto de la familia. Al haber esta separación, al haber este quiebre, el ser humano como individuo se transforma en un verdadero errante. Forma sus propios prejuicios sociales. El ser humano como individuo forma su propia herencia, su propia tierra, su propia nación, como lo hizo Caín. Sin embargo, en la actualidad empieza a formar su propia familia. El ser humano que no tiene una familia sana tiene crisis de identidad. Hay una distorsión y de pronto tenemos autoridades políticas, con mucho respeto lo digo, ¿no? Espero que no me vayan a tomar preso. No voy a hablar de política. Sé que acá ustedes se aman. Algunos aman a Bukele, otros odian a Bukele. Yo no me meto ahí, ¿ya? Crisis social, crisis de identidad. ¿Por qué?
Porque ahora hay separación, ahora hay infidelidad, ahora hay inseguridad, ahora hay engaño. Y el hijo se cría en ese ambiente de inseguridad. Y al criarse dentro de ese ambiente de inseguridad, se transforma, ¿cierto?, en un hijo sin valor. La familia no le da valor. Y automáticamente la familia deja de existir. No solamente deja de existir, sino que se empieza a dar una nueva definición de familia. Se empieza a hablar de algo totalmente nuevo, distinto, porque el valor ya no lo asigna Dios. Ya no es Dios diciéndole a los hombres que Él ha creado la familia como la instancia más segura para que el joven o la jovencita pueda enfrentar la sociedad. Y se inicia una crisis tremenda. Por eso muchos jóvenes, muchas jovencitas, muchos hombres viejos, perdonando la expresión, terminan errantes, solitarios, buscando amor en cualquier parte, porque perdieron el enfoque, perdieron la visión, y al perder la visión se pierde también el valor social. Nuestras autoridades políticas, nuestras autoridades educacionales no tienen valor familiar. No sé cómo es El Salvador, te puedo hablar de Chile, te puedo hablar de Argentina, te puedo hablar de Uruguay. No tienen un valor familiar. ¿Por qué? Porque aprendieron así, porque vivieron así. El presidente, uno de los presidentes admirados en Uruguay, llamado Mujica, ya, un hombre que no se casó, un hombre que tiene su compañera, y que todos en algunos países dicen, qué tremendo, qué hombre más sabio. Fue bajo su gobierno que se legalizó el aborto, fue bajo su gobierno que se legalizó el matrimonio igualitario, fue bajo su gobierno que se legalizó la marihuana. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque esto es lo que va a enfrentar la iglesia. Porque la iglesia ha sido diseñada para contener a la familia. Pero ¿cuántos de nosotros, de la familia? Yo veía a mi madre yendo sola a la iglesia. Y después mi hermana no queriendo saber nada con Dios. Obvio. Es muy obvio, es muy natural. Y uno dice, oye, vente a la iglesia, ven a la iglesia, ven al Señor. Pero si la experiencia que se ha tenido, una experiencia terrible. ¿Sabes por qué? Porque se saca a Dios del camino. Vamos al siguiente cuadro. ¿Y qué es lo que acontece? El valor lo asigna el humanismo. Ya no es Dios, ya es el hombre quien le asigna valor a lo que ellos entienden que es familia. Quiero compartir algo contigo, y yo he estado enseñando este tema en varias iglesias. Lo que yo creo que va a suceder en los próximos años. Preste atención, no sé si hay algún educador dentro de nosotros, pero preste atención a lo que está sucediendo. Es que los gobiernos, tarde o temprano, van a empezar a tomar el control de los hijos. Y ya los hijos no van a estar bajo el gobierno de la familia, sino que los hijos van a estar bajo el control del Estado. Hace unos días atrás en España se aprobó una ley que asume que toda
joven, jovencita de 16 años para arriba puede decidir abortar, cambiar de género, sin consultarle a los padres. Los padres ya no tienen un valor sobre los hijos. Y eso se está multiplicando en todo el mundo. En países como Inglaterra, lo estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Si me toman preso, ustedes tienen la culpa. En lugares como Inglaterra, está prohibido acercarse a un lugar abortivo, ni siquiera para orar afuera. Veía en las redes sociales un video hace unos días atrás de una mujer que estaba afuera y todos la conocían, cristiana, y estaba orando, pero estaba orando en la mente. Estaba así, ¿no? Yo me imagino que estaba reprendiendo. Y aparece la policía. Y la policía le dice, ¿qué estás haciendo acá? Dice, yo estoy acá en mi espacio. Tú estás orando, le dijo. Y la ley tanto te prohíbe esto. Y la metieron a un furgón policial y se la llevaron. ¿Será que llegará esto a El Salvador o no? Ya estamos ya, ¿no? Yo no sé cómo están ustedes acá. No sé. Pero hoy más que nunca necesitamos entender la función de la familia. Saber qué es el plan del Señor. Fíjate todo lo que ha sucedido, ¿no? Los seres vivos sin vínculos fraternos. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que creaba el vínculo fraterno? Era la familia. Ahora no hay vínculo, ahora hay vínculos, ¿cierto?, emocionales. Hay vínculos sexuales. O sea, como diría un psicólogo, ¿cierto? El gran problema de la humanidad ha sido, ¿cierto?, que han tenido sus deseos reprimidos. Entonces, la única manera en que la sociedad pueda ser libre es liberarse de esos tormentos reprimidos emocionales. Y uno de los principales problemas son los creyentes, los cristianos, porque los cristianos, ¿cierto?, tratan a los jóvenes como medievales. Ups, perdón que me puse a gritar. Hay iglesias que no gritan mucho y yo me pongo a gritar, perdón. Pero es una estrategia homilética también. Entonces, tenemos que despertar a esto. Seres vivos sin origen. ¿Por qué? Porque ya no hay padre ni madre. Y usted dice, pero ¿cómo no va a haber padre y madre? Siempre tiene que haber. Es muy simple. Hoy, usted va a un banco. ¿Usted sabe? Un banco, ¿cierto?, de óvulos, de fertilización. Entonces tú llegas, no sé si existirán acá, allá en Chile, en Uruguay existen. Entonces viene una mujer sin necesidad de casarse ni nada y dice, yo quiero tener un hijo. Bueno, dígame qué color quiere, Entonces van al banco, ¿cierto?, de óvulo, de esperma y toda esa cosa, perdonando la expresión, y rubio, de ojos celestes, está bueno esto, ¿eh? ¿Le gustó? Yo elijo que quiero. Y la mujer y el hombre pueden elegir. Se pierde el origen. Hay control. Bueno, no voy a hablar mucho del matriarcado porque hay muchas mujeres aquí. Control. Derechos. Ya, cierto, no existe la libertad de hombre y mujer, porque el hombre es, cierto,
es el patriarcado opresivo. No sé si esas cosas están pasando acá, allá en el sur están fuertísimos. El patriarcado opresivo y se va metiendo en la mente. A veces veo a veces chicas en la calle que me miran con odio y ni las conozco. Por el solo hecho de ser hombre. En los colegios se está pasando, en las universidades se está sucediendo. Y oro para que esto no suceda acá. Pero lamentablemente hay una batalla sin precedente de destrucción de la identidad del hombre. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con los cristianos? Esto tiene mucho, pero mucho que ver. Quiero que abramos nuestras Biblias allí en Génesis, capítulo 12. Pregunta, ¿estamos bien con la hora todavía o no? ¿Sí? ¿Sí? Tú me vas a decir. Perfecto. Yo quiero tener un tiempo para que oremos al final también, ¿les parece? Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas todas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Yo podría estar hablando horas de esto. El plan de Dios siempre fue la familia. Siempre. Hay un elemento de individualismo que ha sido ocasionado por este siglo. O sea, yo sé que la salvación es personal, ¿no? Y nosotros abrazamos tanto esto de la salvación personal que nos olvidamos del alcance social, del alcance familiar, del alcance de los hijos, de los nietos, del alcance, ¿cierto?, aunque se haya portado mal, del hombre, ¿no?, o de la mujer, pero es parte de la ley de Dios, es parte del propósito. Déjame contarte esta historia y con esta historia termino. Cuando Dios tiene el plan de multiplicación, piensa en familia. Cuando habla de llenar la tierra, piensa en familia. Cuando piensa en pueblo, piensa en familia. Siempre en familia, porque la familia es la única manera de llenar la tierra. Sabemos ahora que somos de la familia de Dios y que dentro de la iglesia pueden llegar muchos individuos, ¿cierto? Pero cada individuo pertenece ¿a qué? A una familia. Y si viene de una familia disfuncional, si viene de una familia con conflicto, la iglesia, pastor, tiene que trabajar con ese individuo para entender el rol familiar. Porque si él no lo entiende, va a producir un daño en la visión que Dios le da al individuo, que es hacer familia. ¿Se da cuenta que es cíclico? Cuando Jesucristo, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Todos ustedes son cristianos, ¿no? ¿Son convertidos? Ok. Cuando Jesucristo viene a la tierra, fíjate el plan de Dios. Observa la visión. Meditando hace un tiempo atrás, preparando el libro de Lucas para enseñarlo, el Señor me llevó a meditar en la siguiente situación. Dios le habla a María y le dice, siempre en Navidad recordamos esto, a veces se hacen el teatro, ¿no?, del nacimiento de Jesús, y yo de niño recuerdo eso, ¿no?, de llegar el ángel delante de María y decirle a María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, ¿no? Y es muy linda la imagen de Gabriel con María y le dice, tendrás un hijo, ¿no? Ya, bendito será el fruto de tu vientre. Y María se turba un poquito y dice, ¿qué salutación es esta? Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te envolverá. Y tú dices, qué tremendo, Jesucristo dentro del vientre nuevamente de una mujer. Porque Él es Dios. Dios podría haber hecho que Jesucristo descendiera en un ovni, no sé, en un platillo volador, o no sé, saltar de la luna y llegar, ¡tatán! Soy Jesús. No sé, podría haberse presentado grande y caminar por la tierra, no había problema. Total, es Dios, el creador del universo. Sin embargo, el Eterno, el Dios eterno, no lo planificó. Quería que Jesús viniera dentro de un vientre. Es un misterio, porque tiene todas las composiciones fisiológicas, humanas, aunque fue concebido por el Espíritu Santo. Toda la multiplicación de células, el crecimiento hormonal, la sangre en su cuerpito, todo, aunque fue concebido por el Espíritu Santo. Y tú dices, qué tremendo. Podríamos dejar la historia allí y María sería la primera madre soltera de la tierra, hermano. La líder feminista de este siglo. Me imagino caminando a María con un pañuelo verde por todos lados. Pero nuevamente Dios no quería eso. Ustedes conocen la historia. Elizabeth está esperando un bebé, María se va para las montañas, 6 meses, ¿no? Y en esos 6 meses, cuando regresa María, ya la pancita se le notaba, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Yo me imagino a María descendiendo a las montañas después que había nacido Juan. Y están las señoras, estas cosas no pasan en El Salvador. 2 señoras afuera del negocio, comprando pupusas, ¿no? Pura coincidencia. Mientras están comprando, ven a María. ¿Qué pasó acá? Cuando se entere José, ¿con quién se metió a las montañas? Pero esto te lo digo para que ores nomás. Ahora, interesante, José se entera, hombre íntegro, hombre recto. Amaba a María, porque la ley decía que él tenía la autoridad para denunciar a María y María fuera apedreada. Eso decía la ley. Pero él no quiso eso. Él quiso dejarla secretamente. Y cuando él la iba a dejar, Gabriel, que trabajó mucho esos días, se le aparece a José y le dice, José, tranquilo, que no te engañó. No sé cómo le llaman acá vulgarmente, ¿no? No te la hizo. Tranquilo. Dicen en Chile, relaja la vena. No te preocupes. No te la hizo. Porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es lo que más me emociona de esto es José. José toma la responsabilidad. ¿Por qué Dios no quiere que José se vaya? Porque Dios no quiere un hijo sin padre. Dios no quiere un hijo sin familia. Mira, Dios tiene todo el poder. Dios puede mandar un ángel y desbaratar ejércitos. Miguel puede pelear solito con el diablo. La Biblia lo dice. Pero el día que se levantó Herodes para destruir a Jesús, en vez de que Dios enviara un ángel, ¿saben lo que hace? Le avisa a José. Le dice, José, despierta, porque buscan al niño para matarlo. Levántate y huye. ¿Por qué le dice a José? ¿Por qué no lo hizo el Dios Todopoderoso? ¿Sabes por qué? Porque la responsabilidad ahora la tiene José.
Es tremendo pensar en esto. Yo, hasta el día de hoy, cada vez que lo enseño, me cuesta tanto comprender el carácter de Dios. Me cuesta. Lo toma al bebé, toma a María, lo sube en un burro y se lo lleva a Egipto. Dios podría haber eliminado al ejército de Herodes, pero aquí hay una enseñanza tan y tan profunda. Dios siempre ha pensado en familia. Y Jesucristo, cada vez que se menciona en el Nuevo Testamento, se menciona como un hijo de David. Esto va a decir Romanos capítulo 1, que era hijo de David según la carne, dando a entender que su herencia era una herencia humana paternal. Dios piensa en familia. Todos los problemas que tenemos en la vida, queridos, todos los problemas que tienen tus hijos, los problemas que has venido cargando, es por una razón: por las luchas familiares. Una mamita que no supo ser mamá, porque tampoco la vamos a condenar. Un papá que no supo ser papá. Mi papá me decía, aprende, y me pegaba. Y uno, ¿cómo va a aprender así? Y uno estaba tratando de aprender y te daba, ¡pum! Para que no seas como yo. Y uno se ponía más nervioso. Quiero orar por ti, iglesia. Ustedes son una familia y tienen que trabajar en esto. No me gustaría que esto fuera una palabra profética, pero vienen tiempos difíciles. Y no es que el Espíritu me está revelando, estoy leyendo las noticias. Vienen tiempos difíciles. Hijos que van a querer ser hijas. Hijas que van a querer ser hijos. Una lucha interior tremenda. Estaba enseñando este tema hace un tiempo atrás en una iglesia y había una muchacha delante llorando, otra madre llorando, diciéndome, pastor, yo tengo este problema en mi casa y no sé cómo resolverlo. Cierre sus ojos ahí donde está. Y aquellos que nos están siguiendo en las redes también, los que van a ver esto después, es tan importante la familia. Algunos de ustedes están recordando algunas cosas. Algunos han tenido una infancia de mucho dolor. Algunos tienen hijos que están medio rebeldes. Pero te tengo una buena noticia. Yo sigo creyendo que si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa. Señor, yo quiero orar por esta iglesia. Señor, siempre tu plan quiero en torno, Señor, a una gran familia. Tú como padre, nosotros como hijos. Señor, y cuando entramos en la iglesia nos tratamos como hermanos, porque tenemos en nuestro interior el concepto familia. Señor, yo quiero orar de que tú levantes en este tiempo hombres y mujeres, maestros, líderes, que sientan una tremenda carga por la restauración familiar. Niños huérfanos, Señor, entrarán por esta iglesia. Personas con una tremenda crisis de identidad. Gente con problemas. Señor, yo oro que en esta iglesia se levante una unción, una gracia.
Señor, levanta el conocimiento para ayudar a estas personas, para que estas personas puedan crecer en ti. Si quieres usar profesionales, úsalos, Señor. Úsalos, educadores, psicólogos, pero que sean llenos de tu Espíritu Santo. Señor, y si hay alguien dentro de este salón a quien este mensaje le ha llegado profundamente, Señor, yo oro que tú traigas sanidad sobre su vida, que tú traigas restauración sobre su persona, Señor, y que alimentes la fe, creyendo de que tú puedes restaurar una familia y que puedes traer familias victoriosas dentro de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.